Buenas tardes nuevamente. Yo no tengo ningún conflicto de interés para esta charla, salvo lo que me diga nuestra querida institución, nada más, ¿no? Cuando se pone un tema así que para dos especialidades que se consideran, comillas, antagónicas cuando realmente trabajamos en colaboración, uno espera que vaya a pasar esto. Sin embargo, esto va a ser un poco decepcionante para ustedes porque yo creo que hemos llegado a tener un consenso grande de cuáles son los roles de cada uno. En primer lugar, ¿cómo definir la opción terapéutica? Él es David Sackett, médico canadiense, que es el padre, ¿no es cierto?, de la medicina basada en la evidencia. Entonces, cuando uno quiere definir la opción terapéutica, uno puede tiene que tener sólidos conocimientos científicos para ver cuáles son los predictores de riesgo de lo que vamos a hacer, experiencia médica importante, cuál es nuestra experiencia, y también, obviamente, lo importante es el paciente en sí y su preferencia. ¿Cuál es el problema del diseño de los estudios clínicos? Uno, generalmente son poblaciones heterogéneas, estenosis significativa se catalogan lesiones más del 50%, que sabemos que eventualmente estas funcionalmente no representan nada, es una alta selección, hay diferentes puntos finales, ¿no es cierto?, de outcomes finales, diferentes definiciones, ¿no es cierto?, de lo que van a ser esos outcomes. Entonces, así, cuando tenemos pacientes del 100% que tienen criterios clínicos para ingresar, 76 no cumplen los criterios de inclusión, están fuera, vamos a un consenso, ¿no es cierto?, de que si estos van a ir a cirugía, estos van a ir a angioplastía, ¿no es cierto? La mayoría de veces no hay consenso. Después viene consentimiento del paciente, un porcentaje de esos pacientes no acepta. Así que el número real de enfermos que entran a un estudio clínico randomizado, más bien son muy pequeños. Y con esos resultados nosotros tratamos de aplicarlos a todos los enfermos, ¿ya? Y de ahí viene esta enfermedad bipolar que tenemos los médicos, ¿no es cierto? Sale un artículo que nos favorece, tenemos euforia, sale otro que dice lo contrario, nos deprimimos. Y recuerden, el refrán popular de que una golondrina no hace verano, en esto también es cierto. Porque la investigación, ¿no es cierto?, cómo llega hasta la práctica clínica, primero hay una producción, no solo un artículo, de muchos pacientes, informes, artículos originales, proyectos de investigación, después eso tiene que socializarse, hay una transmisión de la información hacia los demás, para que esto pueda integrarse, ¿no es cierto?, en el consciente de los médicos, ¿ya? Y después recién vamos a la aplicación. Entonces es muy difícil, ¿no es cierto?, con los datos que uno tiene, generalmente hacer una aproximación de todos los enfermos. Entonces, para decir, yo voy a elegir angioplastía porque es lo que hago, ¿no es cierto?, yo debo conocer bien la enfermedad aterosclerótica, su comportamiento, su historia natural, ¿ya? ¿Cuál es su mejor alternativa de tratamiento? Tenemos que analizar la evidencia clínica para cada caso, no aplicar el paciente a la evidencia, sino al revés. Conocer los resultados que son propios, eso es muy importante. Ofrecer la mejor tecnología, reconocer las limitaciones que tienen todas las técnicas, porque no hay ninguna técnica que sea perfecta, y por sobre todo ser consciente, honesto con uno mismo, para que nuestros resultados sean lo mejor y en beneficio del enfermo. ¿Cómo enfocar la revascularización? Tenemos que estratificar el riesgo, la evidencia científica, el análisis individual, la preferencia del paciente, como ya lo hemos dicho, y la evaluación del team, cuál tecnología tenemos, cuáles son los resultados institucionales. No me sirve nada que en la clínica, que en Clinic tenga unos resultados si yo no sé lo que estoy haciendo. En general, esta discusión la tenemos ya casi por 30 años, ¿no es cierto?, de la aparición de la angioplastía, y se empezaron a ver como opción para la cirugía. Decimos con balón, con stent con y sin droga, versus cirugía. O sea, todas las herramientas que hemos tenido para la angioplastía las hemos utilizado, y la verdad es que en general no hay diferencia significativa de mortalidad entre ambas técnicas. Hay menor incidencia de accidentes cerebrovasculares en la parte intervencional que en la quirúrgica. Hay una diferencia a favor de la cirugía de eventos combinados, sobre todo porque nosotros tenemos un talón de Aquiles, que es en mayor recurrencia de necesidad de revascularización posterior. Entonces, ustedes saben, a principios de la década pasada, el año 2001, ya empezaron a aparecer los stent farmacoactivos.
Y esto motivó que se hiciera un estudio grande que todos deben conocer, que es el Syntax. Y el Syntax se generó este score que lo vamos a analizar un poquito más, ¿cierto? Se ve cada segmento de la arteria, aquí izquierda dominante, derecha dominante, cada segmento, las características de cada lesión, si es cálcica, si es larga, si es bifurcación, trifurcación, si es enfermedad difusa, etcétera, ¿ya? Con lo que vamos a determinar un score que nos va a ser predictivo de eventos a largo plazo. Pero ¿cuál es el problema? Es que es absolutamente anatómico. Aquí está, analizamos una lesión, analizamos lo que está pasando y no al paciente en sí. Y por otro lado, que todos estos resultados se hicieron con DES de primera generación, que ya no lo usamos, que eran de acero inoxidable, que no lo usamos, que tenían polímero no biocompatible permanente, que ya no existe, ¿ya? Y esta era con plaquitaxel, que demostró ser la droga más mala de todas para prevenir restenosis. Sin embargo, ¿no es cierto? La cirugía no se hizo utilizar. A 5 años realmente era superior, ¿no es cierto? Y entonces teníamos que buscar una alternativa de salida, entonces se hizo acá, ¿no es cierto?, un score. Si el score es bajo, es decir, la enfermedad aterosclerótica no es tan severa, ¿ya? Obviamente menos de 22, tanto angioplastía como cirugía eran similares. Pero ya para estos otros dos scores de 23 a 32, o más de 33, claramente algún factor teníamos, según este score, la angioplastía, pero en score de sobre 33, ninguno. Y esto también motivó, ¿no es cierto?, lo que pasaba con el paciente diabético. Este es un estudio Freedom, un estudio muy conocido por todos ustedes, publicado en el año 2012, en donde más de 1900 pacientes diabéticos, ¿ya? Se utilizó estencosirulimos y plaquitaxel, también de primera generación, es decir, son de primera generación nuevamente, versus cirugía. Objetivos primarios de mortalidad, stroke e infarto, claramente a 6 años los resultados favorecieron a la cirugía por sobre la angioplastía en el paciente diabético, ¿no? Siempre el paciente diabético ha sido un paciente que es malo tanto para la intervención como la cirugía, pero parecía ser que era mucho más malo para la intervención que para la cirugía. Si ustedes se fijan acá, pacientes diabéticos, pacientes no diabéticos, acá ya se empieza a notar ya que la posibilidad de infarto en el paciente diabético y stroke era mayor en el paciente diabético que en los no diabéticos. No diabéticos, ¿ya?, que su mayor diferencia estaba acá en la necesidad de revascularización. Ahora, el Syntax a 5 años en el subgrupo de pacientes diabéticos, ¿qué demostró? Que si estos pacientes recibían terapia, estaban en el grupo de pacientes diabéticos que recibían terapia oral, pueden ver ustedes que el MACE era muy diferente, pero basado solo en la necesidad de revascularización. No así había diferencia en muerte cardiovascular. En cambio, en el paciente insulino requiriente, la cosa era distinta. La mortalidad del paciente diabético sometido a angioplastía y que requería el insulino requiriente, claramente era peor en este grupo paciente. Así que una primera respuesta a la pregunta que se me planteó es que realmente nosotros optaríamos por mandar a cirugía a los pacientes de múltiple vaso que que sean diabéticos insulino requirientes. En cambio, que los diabéticos orales todavía nosotros podríamos ofrecer, ¿no es cierto?, la posibilidad de revascularización percutánea. Y esto es importante porque en general, ¿no es cierto?, cuando uno escucha, ¿no es cierto?, a los colegas es básicamente el diabético no, la angioplastía está prohibido. No, no es así. El insulino requiriente sí, ese paciente sí se va a beneficiar mucho más de la de la revascularización quirúrgica. Otra cosa muy importante es el impacto
impacto que va a tener la revascularización incompleta. Es decir, cuando yo planifico algo, yo tengo que pensar que tengo que hacer una revascularización completa, ¿ya? Y acá ustedes pueden ver en rojo la revascularización incompleta y en azul la revascularización completa. En el panel A, esto es angioplastia, panel B es cirugía. Para ambos grupos de tratamiento, la revascularización incompleta se asocia a ¿qué? A mayor causa de muerte, de todas las muertes, mayor causa de muerte cardíaca, más infartos, ¿ya? En la angioplastia, incluso más de trombosis, ¿ya? ¿Sí? Así que cuando tengamos que pensar en pacientes, ¿qué es lo que hay que hacer? Es garantizar la revascularización completa, ¿ya? Es súper importante. Si yo en mi centro no tengo experiencia, por ejemplo, con oclusiones crónicas totales, con un score alto de sitio, claramente no debería intentarlo. Tenía que ir a cirugía, ¿ya? Eso es un punto muy importante a tener en cuenta. ¿Y han mejorado nuestros resultados? Claro que hemos tratado de mejorar nuestros resultados. Hemos tratado de mejorar nuestros resultados con nuevas tecnologías, ¿ya? ¿Ya? Y la primera de ellas es la nueva generación de stent, que no tiene nada que ver con los stent que se utilizaban en la época en que se hizo el Syntax. Aquí pueden ustedes ver la comparación en rojo de stent con plática Axel, es decir, lo que hizo el Syntax, ver comparado con un stent nuevo, con Everolimus. Pero no solo eso, a la par de mejorar la droga, disminuyeron también, ¿no es cierto?, polímeros que son biocompatibles y absorbibles. Es decir, el problema que tenían los esteroides originales, ¿no es cierto?, de mayor fractura, que es por el metal que están hechos, mayor reacción alérgica y mayor trombosis secundaria a eso por el polímero, también empezaron a desaparecer. Así es, ustedes pueden ver en rojo que cuando se ve muerto o infarto, notablemente es menor con un stent más reciente de nueva generación. La necesidad del vaso target, la revascularización del vaso target también disminuye y la trombosis de stent obviamente también es algo que ha disminuido notablemente con el tiempo. ¿Y en el paciente diabético pasó lo mismo? Bueno, claramente que sí. Ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, en cuanto a mortalidad, infarto, vascularización en este metaanálisis, aquí está el PES Paclitaxel, ¿ya? Es lo que hemos visto con el Syntax. Y cómo los resultados a favor o mejoría del paciente que va sin angioplastia, el paciente diabético, han mejorado con la aparición de nuevas plataformas, nuevas drogas de última generación. Es decir, claramente nosotros, la mejora de los dispositivos lleva un mejor resultado en los pacientes, ¿no es cierto?, tanto diabéticos como no diabéticos. De tal suerte que aquellos estudios donde se sacó un score prácticamente no son válidos en la actualidad. Nosotros también sabíamos que nosotros, por ejemplo, la recuperación a 5 años, claramente ustedes tienen lo que habíamos dicho, mejor para cirugía que angioplastia, pero también la nueva tecnología trajo consigo, aquí puse August y fisiología coronaria, pero también debe tener, aquí falta colocar a la tomografía de coherencia óptica. Claramente, el usar de estas tecnologías disminuye la trombosis del stent probable definitiva, disminuye los infartos, obviamente si disminuye la trombosis, menos infarto a largo plazo, lo que ha mejorado nuestros resultados. Si bien, acá, ustedes saben, la fisiología coronaria es también una razón importante para tomar la determinación de seguir una u otra línea de tratamiento.
Este es un estudio clásico que es el FEM2, ¿no es cierto? Que fuimos a fisiología coronaria, ¿ya? Y se fue, si la fisiología era adversa o anormal, iban a angioplastía más tratamiento médico, solo tratamiento médico, y aquellos que tenían lesiones no significan funcional iban a tratamiento médico. ¿Qué es lo que pasó? Este es el grupo control, lesiones no significativas, esa es tratamiento médico óptimo solo, y acá es cuando nosotros teníamos tratamiento más angioplastía si la lesión era funcionalmente significativa. Es decir, ofrezca la mejor tecnología. La enfermedad de tronco terminó siendo cuando nosotros hablábamos en el pasado de la posibilidad de hacer angioplastía de tronco, nos miraban así como si fuéramos prácticamente, o sea, estábamos unos dementes. Así, ¿y esto ha cambiado? Obvio que ha cambiado. Este es el estudio Excel, que incluyó 1900 pacientes, 950 pacientes por rama. Se hizo una angioplastía con Science, que es un stent de segunda generación, everolimus, polímero biocompatible, versus cirugía. Y se evaluó a meses, 6 meses, 1 año y finalmente a los 5 años. ¿Qué es lo que pasó? Claramente, en estos pacientes, muerte, stroke o infarto a 3 años fue similar tanto para angioplastía como para cirugía. Este es el estudio pre-combat, pero es un estudio más bien pequeño, de 300 pacientes por rama, cirugía de angioplastía. También no demostró ninguna diferencia en los endpoints duros, solo una diferencia a favor de cirugía en el paciente en relación a la necesidad de nuevas revascularizaciones. El Noble ya es un estudio ya también importante, y aquí sí, en este estudio, sí que cirugía fue superior a angioplastía, ¿ya? Y sobre todo porque tuvieron una tasa de infartos que fue superior al grupo angioplástico, ¿ya? Aquí hay varias explicaciones, no es el momento de discutirlas, pero en este estudio hay dos cosas importantes. Uno se fue hecho con un estanque de acero inoxidable, plataforma que en general está en retirada, y por otro lado las definiciones de infarto también fueron completamente distintas, por lo que favoreció que accesos de troponina se interpretaran como tal. Pero de todas maneras es un estudio que mostró eso según su diseño. Ahora, si tomamos la mayoría de los estudios, que estos metaanálisis que se han hecho en relación a la angioplastía de tronco, vamos a ver, ¿no es cierto?, que en el tronco el riesgo de MACE, eventos cardíacos mayores, es similar para ambos grupos, que la mortalidad de todas las causas es similar para ambos grupos, que el riesgo de infarto en el seguimiento beneficia, o sea, hay una tendencia a beneficiar al grupo quirúrgico, y la posibilidad de stroke beneficia más a la angioplastía. Concluye este estudio, o sea, este metaanálisis, que son terapias comparables. Así que yo tendría que decir que la angioplastía de tronco es posible en pacientes seleccionados y con una anatomía favorable. Y lo digo así porque no es que estos estudios demuestren que todos los troncos se pueden hacer, simplemente porque son pacientes escogidos. Se pedían, ¿no es cierto?, no anatomías complejas y que no tuviera otras lesiones complejas a tratar, ¿ya? O sea, era un paciente muy seleccionado. Pero en el Excel aparece algo muy importante. Y yo creo que esto realmente es, y está, usted fíjese en localización geográfica. ¿A quiénes le iba mejor? Si los pacientes eran de Estados Unidos, de Norteamérica, claramente la cirugía era mejor. Si estaban en Europa, la cirugía de angioplastía eran similares, y si ustedes estaban en otras partes, como en Asia, América del Sur, etc., ahí la angioplastía era mejor que la cirugía. Por lo tanto,
lo que quiero decir con esto es, veamos cuáles son nuestros resultados locales. Este es el estudio, el ERASI, este es el único estudio que demostró que la cirugía tenía mayor mortalidad. Sin embargo, en este estudio que fue publicado ya por el año 2001, ustedes pueden ver que la mortalidad perioperatoria de la cirugía, por lo menos en los centros argentinos participantes, fue realmente alta, ¿ya? Y en esto es el resultado que se basa, el resultado de por qué este estudio tuvo estos resultados, ¿no? Así, generalmente entonces, lo que quiero decir con esto es que vean cuáles son sus resultados locales para tomar decisiones. Esto lo presentamos en Solace este año en nuestra experiencia con oclusiones crónicas totales y en general tenemos una tasa tenemos aquí el JCTO, o sea, es el score japonés de oclusiones crónicas, va de 1 a 5, siendo más de 3, igual o más de 3, muy difícil. Y nuestro promedio fue de 2.75 y nuestra efectividad un 74% de recanalización. En esto en lesiones más o menos complejas. Eso es lo que nosotros mostramos, ¿no es cierto? Eso uno debe conocer cuáles son sus resultados. Entonces, el mensaje de esto es que tome decisiones en razón de sus propios resultados. Ahora bien, el sintaxis que vimos en el pasado y que se toman muchas decisiones comparadas solo con estudios Syntax 1, ¿ya? Es un estudio absolutamente anatómico. No incluye la patología del enfermo. Así que se diseñó el Syntax 2. Y el Syntax 2 se preocupa del área, ¿cómo se llama? De la edad, la función renal, la fracción de eyección, si tiene o no tiene tronco, el sexo, si hay enfermedad pulmonar, obstructiva y si hay, ¿cómo se llama? Enfermedad vascular periférica. Entonces, aquí ustedes pueden ver estos tres ejemplos de este Syntax. Estamos hablando de un hombre de 74 años que tiene un clearance disminuido, ¿ya? Que es fumador, que tiene enfermedad de tronco y tiene un Syntax score de 11, ¿ya? Este paciente, su causa de muerte son muy... o sea, su posibilidad de beneficio de ambos técnicas es bastante similar. Y en cambio acá, en el caso 3, una mujer, ¿cierto? Con 69 años, pero que tiene una, ¿cómo se llama? Tiene enfermedad de tres vasos y un cinta anatómica importante, también tiene una notable disminución de efectividad, ¿no es cierto?, de la angioplastia en este caso. Así que con el Syntax Score 2 tenemos ya, incluimos al enfermo. Y esto es. Entonces, la enfermedad de múltiples vasos, el riesgo de muerte en una intervención está más estrechamente relacionado a la complejidad del paciente, eso es lo que es el mensaje, que la complejidad de las lesiones. Por lo tanto, la evaluación clínica inicial global es lo primordial. Este es un paciente que hicimos ayer en el instituto. Es un hombre de 70 años, hipertenso, angina clase funcional 3 de la Canadian, y ustedes pueden ver que tiene una oclusión crónica de la coronaria derecha en su segmento medio, que se llena, acá ustedes pueden ver, por laterales desde la coronaria izquierda, distal, es decir, es una oclusión crónica muy larga. Este es el JCTO, si uno calculaba esto, tiene calcificación, no era un contradicto recto y además eran de gran longitud 3, es decir, si ustedes ven abajo, dice igual o más de 3 es muy difícil. Esta era una lesión difícil y a lo que se sumaba que tenía una lesión proximal de la sequedad muy severa y tiene ahí y que tomaba bifurcaciones en esta rama diagonal que aquí está un poco sobrepuesta, ¿ya? Y que tenía además un poco de enfermedad distal. Entonces, si nosotros calculamos el Syntax Score, ¿ya? Solo anatómico, teníamos un Syntax
de 27, es decir, 22 entre una tendencia a ser favorable por cirugía. Si nosotros aplicamos el Syntax Score 2, que es lo que nos decía, que la recomendación podía ser cirugía o angioplastia. Es decir, si agregamos la parte ¿cómo se llama? Clínica del paciente, nos cambian los resultados de la predicción del pronóstico de este enfermo. Bueno, pero a eso se sumaba que teníamos una oclusión crónica total. Si mi centro no tuviera, ¿cómo se llama?, especialista dedicado a esto, obviamente la cirugía era una mejor opción. ¿Se le podía ofrecer revascularización completa? Sí, por ambas técnicas. Entonces, ¿quién decide? El enfermo. ¿Cuál es su preferencia? El enfermo. Así que el paciente definió por ir a angioplastía, esto lo hicimos ayer, y esta es reconversión completa a la derecha, que está ocluida de aquí hasta acá. Reconversión de la DA sin perder ninguna rama. ¿Bien? Y es un resultado inicial. Es decir, en este paciente lo que hicimos fue un score anatómico, un vector anatómico clínico, y finalmente una toma de decisión en base a la experiencia de nuestro centro y preferencia del enfermo. Este es un hombre de 89 años, esto por ejemplo para graficar de lo que estamos hablando. Tiene insuficiencia cardíaca, llega en causa funcional 3 a nuestra institución, tiene una FI de 18%. Y si ustedes fijan en este punto acá, el tronco tiene una lesión muy severa. Es decir, es una lesión crítica de tronco, que además es en trifurcación. La descendente andará para allá, este es un ramo intermedio, esta es la circunfleja. Es decir, es una anatomía no muy favorable, a lo que se sumaba gran calcificación a nivel de la bifurcación. Esta es la coronaria derecha. El Syntax Score funcional dijo que era 17, esas lesiones que le estoy mostrando ya es 17, es decir, cirugía angioplastia. Igual, el Syntax Score 2 también dijo que podría ser para ambos casos. Es una lesión, entonces uno tiene que tomar las decisiones en relación a lo que a uno le parece complejo. ¿No es una lesión compleja? Sí. Obviamente, en otras circunstancias, nosotros habríamos optado por cirugía. Sin embargo, este paciente tiene 89 años, así que reunidos con el cirujano, él nos dio su bendición y proseguimos con la angioplastia. El resultado fue ese. Lo más notable que a los pocos días la fracción de división había subido a 95, el paciente estaba libre de síntomas, está en clase funcional 1, y ahora estoy esperando, porque esto tiene menos de un mes, a ver cómo anda el ego, a ver si mejora más todavía. Es decir, la decisión se tomó en base al paciente, al pronóstico, no del score, no de los resultados de cómo se estudió, sino en lo que pensábamos que era, ¿no es cierto?, más óptimo de acuerdo a las condiciones del enfermo. Así, en la práctica clínica, tienen que ver el riesgo global del paciente. Obviamente, la medicina basada en la evidencia es importante. Hay otros factores, como el juicio clínico, la seguridad y eficacia de los procedimientos, la experiencia del operador y logística del centro, los resultados propios, la expectativa presente del paciente y lo socioeconómico. Claro, socioeconómico, el paciente que le mostré de la oclusión crónica se hizo en el instituto, ¿no es cierto?, en un centro público, no teníamos problema económico ahí, pero si uno lo hace a nivel privado, obviamente que el gasto material es bastante oneroso. Así que también el paciente tiene que estar consciente de lo que se va a gastar. Bueno, respondiendo a la pregunta que me hicieron en esta charla, ¿cuándo dirá la cirugía de enfermedad múltiple? Bueno, evaluación anatómico-clínica es mejor pronóstico con la cirugía, obviamente ese paciente va a ir. Imposibilidad por vía percutánea de lograr una revascularización completa. Si es un diabético insulino requiriente y sobre todo la preferencia del enfermo. Muchas gracias.